Uno diezma porque ama la obra de Dios y quiere que la obra de Dios continúe. Pero nadie va a ir al infierno por un bendito diezmo. Pero también es muy triste que uno asista cada noche a una congregación, escuche la palabra y no sea capaz ni siquiera dar un diezmo. Entonces, ¿cómo se va a sostener la obra de Dios? Pero lo que a uno le molesta es cuando alguien dice: es que si usted no diezma se va al infierno. Eso no es verdad. O sea, no estamos aquí para manipular a la gente. Es más, el diezmo es algo que usted debe hacerlo porque Dios se lo colocó en su corazón. Y cuando yo aprendo a diezmar, también puedo arrodillarme ante Dios, o parado, sentado, como que decirle: Señor, ¿qué hubo pues? Que no suelta la platica. Usted le va a pedir a su esposa un sancocho de gallina y no lleva ni la gallina. A lo menos lleve la gallina. O sea, cuando uno diezma, entiende eso. Si yo diezmo, tengo autoridad para decirle al Señor: Señor, suelte una bendición económica, haga un milagrito económico. Señor, estoy pasando por una situación complicada. Pero ¿cómo le va a decir usted eso cuando nunca da ni un bendito diezmo? Entonces uno tiene que ser coherente con lo que uno hace. Mire, hay 3 principios, se los voy a enseñar rapidito, que toda persona debería usarlos. Se llaman sentido común, lógica y razonamiento. El razonamiento, ¿qué hace? Es el que me lleva a mí a pensar el porqué de algo, por qué funciona algo. Por ejemplo, si yo me paro frente a una imagen y uso sin necesidad que nadie me diga, no necesito ser estudiado, no necesito ser muy entendido, solo voy a usar mi razonamiento y voy a usar mi mente. Entonces yo me voy a parar frente a la imagen y voy a razonar: esta vaina no tiene vida, yo sí tengo. Ella no se puede mover, yo sí me puedo mover. Ella no habla, yo sí hablo. Ella no oye, yo sí oigo. Entonces yo voy a razonar y la conclusión a la que voy a llegar es que ella no es más poderosa que yo soy más poderoso que esa imagen, porque usé mi ¿qué? Mi cerebro y mi razón me va a enseñar. Es como cuando usted se encuentra con un ateo que Dios no existe. No pelee con el ateo. Dígale al ateo, simplemente dígale: yo quiero que me conteste una cosita. ¿Cómo funcionan y quién las creó las leyes en el universo? Listo. Solo deme una y yo me vuelvo ateo como usted. Solo una que me diga de dónde carajo salieron las leyes en el universo. ¿Quién se las inventó? Con eso nomás usted desarma un ateo. ¿Qué es la lógica? Mire, la lógica, ¿qué es? Que si yo coloco mi casa a la orilla de un río, pues me voy a inundar, ¿o no es así? ¿Eso qué es? Ay, qué pobrecito el hermanito que se inundó. ¿Quién lo mandó a colocar la casa a la orilla de un río? Que no se trata de pobrecito. ¿Es usar la qué? La lógica. Y la lógica me va a decir que si yo coloco mi casa al pie de una montaña, un día me va a caer una piedra. ¿O no es así? ¿Eso es qué? Lógica. Mientras que la razón es por qué de algo. La lógica es que un día va a pasar algo porque yo hice o coloqué mi casa. Mire, la Biblia dice de 2 casas. Una sobre la roca y otra sobre la arena. Eso es lógica. Los vientos y las tempestades vinieron a las 2 casas. ¿O solo llegó a la casa de que estaba en la arena? Llegó a ambas. ¿Y quién se mantuvo? La que estaba en la roca. Si usted lee Proverbios y Eclesiastés, le enseñan mucho sobre estas 3 verdades. ¿Y qué es el sentido común? Hombre, si yo coloco mi mano sobre una estufa caliente, ¿qué me va a pasar? Pues me voy a quemar. Es lo más
sencillo de entender. Si yo tiro una cáscara de banano aquí, pues hombre, el sentido común me va a decir que un niño va a pasar y se va a caer y se va a porrear porque yo dejé esa bendita cáscara de banano. Entonces, ¿qué hago yo? La recojo. Sentido común. ¿Sabe que eso se lo enseñan mucho a los japoneses? En las escuelas le enseñan estos 3 principios a los japoneses. Y nosotros nunca enseñamos eso. Sentido común: si usted mete el dedo en el enchufe, pues le pasa un corrientazo, ¿o no es así? Sentido común. Entonces, estos 3 principios usted debería tenerlos para cada día mejorar su vida y usted no andar aceptando todo lo que alguien le dice. Mire, vamos a hablar en el mundo espiritual. Vamos a patear a Mamón. ¿Sí? ¿Se han oído eso? ¿Y qué es patear a Mamón? Mamón es riqueza en griego. Patear a Mamón es que usted saque plata y la coloque en el púlpito. Porque la plata, ellos hacen ver que es mala en los bolsillos de usted, pero no es mala en los bolsillos de ellos. Ahora, si yo uso el sentido común y uso estos 3 principios, yo no voy a andar a toda hora de acuerdo a lo que otro me diga, porque yo uso también mi sentido común, mi razonamiento, y uso la lógica. Entonces, la Biblia nos enseña todo esto. La Biblia nos enseña a que usemos nuestra mente. Entonces, hoy voy a continuar un poquito hablando de lo que empecé el domingo, hablando de la problemática del pecado. ¿Qué enseñé el domingo? Que las personas en el pacto antiguo tomaban un corderito, ¿se acuerda? Ponían la manito sobre el corderito. El pecado que había en mí se transfería al corderito. El corderito ahora era el pecador, y al ser el corderito el pecador, tenía que morir. Cuando viene el segundo pacto, las cosas cambian. Yo ya no tengo que ofrecer un cordero cada mes, cada año. Ahora yo necesito colocar mi mano sobre Jesús. El pecado mío se transfiere a Jesús de una vez y para siempre. Ahora Jesús es el pecador y es el que debe morir en la cruz. Porque yo transferí mi pecado, ¿en dónde? En Jesús. Entonces, ¿a Jesús qué le tocaba? Morir. Sí, estamos de acuerdo. A Jesús le tocaba morir. Porque ahora, ¿quién era el pecador? Jesús. Pero la bendición de ese segundo pacto era que ya yo no tenía que hacerlo cada año. ¿Sí se acuerdan? Que les expliqué. Y que yo no necesitaba cada año pedir perdón. O sea, ahora yo me acojo a ese segundo pacto. En ese segundo pacto yo pido perdón una vez, me arrepiento, no vuelvo a pecar y no tengo que hacerlo cada año. Y Jesús ya pagó por mí, ya murió por mí. Él ahora me ha santificado y yo soy lo que la Biblia dice, un hijo de Dios. Y que yo lo que necesito es todos los días limpiarme con la sangre de Cristo, con la provisión que Jesús dejó, que es la sangre de Cristo. Y esa sangre es la que me limpia. Entonces yo todos los días, ¿qué hago? Me levanto y le pido al Señor Jesús que me limpie con su sangre, como dijo el Señor Jesús a Pedro. No, usted ya está limpio, solo necesita lavarse los pies. Porque diario caminamos y a veces hacemos cositas que no deberíamos hacer. Entonces, vamos a seguir hablando de este pacto, porque yo quiero que usted tenga claridad sobre lo que es la vida en Cristo Jesús. Usted necesita entender lo que Jesús hizo por usted. Ahora, vayan conmigo nuevamente a Hebreos y vayan a ese capítulo 9 otra vez y vamos a leer otra vez los mismos pasajes y vamos a pasar por otros que no leímos. En el capítulo 9 del versículo 6 dice: las limitaciones del culto terrenal. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto.
7, versículo. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por él mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se ha manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, Jesús todavía no ha roto ese velo. Y se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo, ¿cómo dice? Mire lo que dice el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o sea, no podía entrar el segundo pacto, lo cual es símbolo en el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, ¿cómo dice? Hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Yo quiero que lo vuelvan a leer. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia el que practica este culto. O sea, la gente que está practicando el mesianismo y que guarda la ley está mal, porque no pueden ser perfectos si caminan en este sistema del primer pacto. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? Ya que consiste solo en ¿qué? Comida, bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Va a venir una reforma, nosotros estamos en ella. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escúcheme esto. Escuche, yo quiero que escuche esto. Eterna redención. Yo sé que muchos chocan conmigo, con lo que voy a decir, y les molesta. Escuche lo que le voy a decir. Cuando la Biblia dice que Cristo entró una vez y para siempre y nos ofreció eterna redención, habla de salvación. Y habla de que la salvación no se pierde. La salvación nunca se pierde. Y la pregunta no es si la salvación se pierde. La pregunta ¿es usted salvo? Esa es la pregunta. La pregunta correcta no es si la salvación se pierde. La pregunta es, ¿soy yo salvo? Bueno, y si soy salvo yo, ¿por qué ando en pecado? Si mi Biblia dice que los que caminan con el Señor no practican el pecado. Entonces, ¿cómo así que usted me dice a mí que es salvo y anda adulterando, y anda fornicando, y anda borracho? Entonces usted, aquí hay un problema. ¿Usted es salvo o no es salvo? Soy salvo. Bueno, y si es salvo, ¿por qué anda como anda? Los salvos no adulteran, ¿o sí? Los salvos no se emborrachan, no practican el pecado. Entonces, aquí dice la Biblia que Él entró una vez y para siempre y nos ofreció eterna salvación. Entonces, si yo soy salvo, yo no ando pecando. Y si ando pecando, entonces yo no soy salvo. Entonces la pregunta es, ¿soy salvo? Esa es la pregunta. Ah, pero usted anda pecando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo no está ¿qué? Bien. Entonces sigue diciendo la Biblia en este pasaje, en el versículo 13, porque si la sangre
de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Jesús entró en el trono de Dios y nos dio eterna redención. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermano, usted no está aquí viviendo en un mundo raro, sino en un mundo real, viviendo en una vida eterna, disfrutando la vida de Dios. Viene aquí un ratico, usted debería sacarle el mayor jugo a este ratico. ¿Y qué es lo que hace uno? Ve, hermanitos, para como que algunos vienen hasta con sueño. Y eso que yo, son horita y media. ¿Qué tal que les diera una reunión de 3 horas? Entonces, eso lo explicamos el domingo. Ahora, vamos a entrar en la necesidad de la muerte del mediador, pasando por el capítulo 10, leyendo el capítulo 10 y leyendo la voluntad de Dios se cumple en la muerte de Cristo. Hoy vamos a seguir con este versículo 16, porque lo que ya leí lo expliqué el domingo pasado. Colóquese sobre sus pies un momentico y vamos a orar. Esa fue la introducción, así que le queda 1 hora ahí de enseñanza. No, mentiras. Uno debería disfrutar el ratico que viene en la congregación. Disfrutarlo. Mire, dejen de estar preocupados porque sucede algo con los demás, si el otro se mueve o no se mueve. Libérese de ese cuento y cómo vino vestido fulano. Hermano, libérese de todo ese montón de cosas y disfruten el ratico que estamos aquí aprendiendo un poquito la palabra. Yo les enseño lo poquito que yo sé, porque yo sé que muchos de ustedes saben mucho más, pero saquémosle provecho a este ratico. Señor Jesús, te doy gracias en esta hermosa mañana, porque nos permite venir a estudiar tu palabra, a leerla, Señor. Y queremos, Señor, que nosotros no seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Usted pagó un alto precio por mí, Señor, y por eso estoy aquí, Señor, intentando cada día ser un mejor cristiano. Ayúdeme, Señor, a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdeme a ser la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Padre, en esta hora, y que tu palabra se siembre en mi espíritu, no en mi alma ni en mi cuerpo, sino en mi espíritu, para que yo pueda vivificar esa palabra y disfrutar todos los días de mi vida delante de ti en santidad. Padre, muchas gracias. Amén y amén. Puede sentarse. Mire, cuando uno entiende el evangelio de Jesús, dije yo que yo choco con mucha gente, porque mucha gente dice la salvación se pierde. No, es que usted no ha sido salvo. Encontrarse con gente salva es una maravilla. Primero, no pecan. Segundo, no viven de religiones. Tercero, no viven exaltando a alguien, a un líder. No, exaltan a Dios, al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Número 4, viven una vida de acuerdo a los principios de Dios y no de acuerdo a los sistemas del mundo. Mire, déjeme le cuento algo que ocurrió esta semana conmigo. Yo entro a D1 a comprar unas cositas y compramos unas barras de bocadillo, 2 barras, 6, 7 mil pesos creo que valen, no valen más. La señora registró todo y no nos dimos cuenta, pero cuando yo salgo
veo que la señora no registró esas 2 barras de bocadillo. Yo ya estaba en el carro. ¿Cuánto valía? 7,000 pesos. ¿Eso qué es? Y para una entidad tan grande como ellos, ¿sí o no? Yo podía haber dicho, no tienen mucha plata, ¿sí o no? No se dieron cuenta, tampoco es culpa mía, pero yo me devolví. Le dije, señora, yo quiero que revise si estas 2 barras de bocadillo fueron registradas o no. Ella me dijo, ay, no, ay, qué pena que me dice, no, tranquilo, ya revisé y las pagué. Pero yo me la puedo inventar un montón de excusas para no pagar. Pero es que aquí no se trata si usted me está viendo o no me está viendo, es que me está viendo Dios. Aquí viene el problema, porque mucho cristiano vive así, si lo ven. ¿O qué piensa la gente? No, yo no vivo pensando qué piensa la gente. Si usted va a la tienda y el Señor le devuelve más platica, no, si es que, no, escuchen, algunos evangélicos usan la Biblia. Y decir, la Biblia dice que la plata de los impíos es para los hijos de Dios. Y se la guardan. Y citaron la Biblia. O sea, usted puede utilizar argumentos para quedarse con algo, pero cuando usted ha nacido de nuevo, usted no hace así. Y no se preocupa si alguien lo mira o no lo mira, si alguien hace o no hace. No, es lo que sucede entre usted y Dios. ¿Qué enseñé el domingo? Que esto es una cuestión entre Dios y usted y Dios. Cuando usted llegue al cielo, Dios no le va a decir, tráigame al pastor José Ramón, tráigame al profeta tal, al evangelista tal. Esto es una relación entre usted y Dios. Y esto no tiene que ver nada aquí. Tiene que ver donde usted se pare. Usted es el mismo delante de Dios en cualquier lugar, acompañado o solo. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, en ese nuevo pacto, yo disfruto el evangelio. Para mí ser cristiano no es difícil, pero es lo que enseñan desde los púlpitos, que ser cristiano es muy ¿qué? ¿Y por qué es difícil? Porque yo vengo viciado, de acuerdo a Efesios 4:22. Estamos viciados. ¿Qué significa? Uno está acostumbrado a meter mentiras. Y ahora llega a la iglesia evangélica y ¿cómo le dicen? Que no se debe. Y leo la Biblia y dice, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Bueno, madre, y uno empieza a luchar con eso de las mentiras, ¿sí o no? Y entonces algunos nos inventamos, es que hay mentiritas chiquitas, blanquitas, esas no son dañinas. No existen mentiras chiquitas, no existen. Entonces yo estoy viciado. Entonces vamos a decir el señor que tiene el supermercado, que tiene una tienda, pero mantiene arregladita la balanza. Y ahora la Biblia dice que la falsa pesa es abominación a Dios. No se lo dijo el pastor, lo dice la Biblia. Ahora le toca arreglar la pesa. Madre, usted empieza a ganar menos. ¿Sabe? Yo trabajé de pequeño en una cafetería y el señor vendía jugo de naranja y nosotros lo vendíamos más barato que el otro señor que traía por costalados de naranjas, pero nosotros le agregábamos tan de naranja. Ahora, era el patrón, yo no podía hacer nada. El patrón decía que vendiéramos Milo frío y él lo revolvía con Chocolisto. Si me hago entender. Ahora este señor se convierte. Yo me acuerdo tanto cuando él se convirtió y él luchó mucho porque dijo, oiga, no, esto no está bien. Eso ser cristiano evangélico es muy... Porque era difícil. Porque tenía que vender la naranjita, el juguito de naranja. Tenía que vender el Milo de Milo, no de Chocolisto. Exacto, tenía que todas las mañas. Él venía viciado. Y uno viene viciado. Y entonces uno, la disculpa de uno, ¿cuál es? Ser cristiano es muy difícil. No, es que soy viciado. Así lo hace todo mundo, así lo hago yo. No, es que ahora no somos todo el mundo. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo es? ¿Y usted es hijo de Dios el día domingo aquí?
En todo lugar. Entonces, en ese nuevo pacto que Dios nos ha regalado, dice el versículo, mire lo que dice el versículo 16: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y empieza a explicar de que era necesario que Jesús muriera. Y ahora Jesús me mete a mí en ese segundo pacto. Y en ese segundo pacto yo no tengo que andar haciendo sacrificios, yo no tengo que andar pidiendo perdón todos los días. Yo me tengo que lavar con la sangre de Cristo y empezar a cambiar y empezar a vivir una vida totalmente diferente a la que antes vivía. Ay, güey madre, pero eso no es fácil, pastor. No, sí es fácil. Solo empiece a dejar la vida que vivía. Pero ¿cómo se hace eso? Usted ya tiene a Jesús. Él en usted va a obrar. Por eso es tan importante, escúcheme, cuando usted se va a ganar un alma para Cristo, es tan importante que esa persona abra la boca y reciba a Jesús, porque estando Jesús dentro de mí, empieza a hacer un trabajo. No es que yo ya al otro día amanece perfecto y ya no cometo una burrada, no, yo vengo viciado. Y no se le haga raro que usted al otro día vuelva a mentar un madrazo. Eso es lo más normal. O que si estaba por ahí pegando una puntilla y se machuca un dedo, en vez de decir gloria a Dios, diga hijo para arriba, ¿no? Porque usted viene ¿qué? Viciado. Son costumbres que uno adquiere. Ahora yo entro en el segundo pacto y ahora tengo a Cristo, y Cristo dice que debo ser rociado porque nada se hacía sin la sangre de Cristo. Entonces llego al capítulo 23, la grandeza del sacrificio de Cristo. Entonces dice la Biblia: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Dios rompe el velo y entra al mismo cielo y se sienta con papá, y entonces yo tengo allá en el cielo a mi hermano mayor, que cada vez que yo cometa un error, acudo a la sangre que él derramó en la cruz del Calvario y él me limpia, me purifica, y yo no tengo que todos los días pedir perdón, sino limpiarme con la sangre de él. Pero yo tengo que aprender que no voy a vivir todos los días pecando. Mire, mucho cristiano uno le pregunta: ¿cuántos aquí son pecadores? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí son pecadores? Y muchos levantan la mano. Los pecadores no van al cielo. ¿Cómo viven los pecadores? Pecando. ¿Cómo viven los santos? Pues en santidad. Entonces, yo no soy un pecador. ¿Por qué? Porque yo ya no ando pecando, yo ya no practico el pecado. Pero eso no significa que en el transcurso de 40, 50 o 100 años que viví, vamos a decir los que vivieron 100 años, nos ensuciaron los pies. Entonces, a esos que se ensucian los pies, ¿a quién acuden? Al que entró al lugar santo del cielo y que está sentado a la diestra de Dios. Entonces la Biblia dice en Primera de Juan: si alguno cometiere, ¿cómo? Termínenlo. Si alguno cometiere pecado, abogado tengo para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces Jesucristo intercede por mí, me vuelve a limpiar, a perdonar y a dejarme nuevamente en santidad, y yo sigo mi camino con el Señor. Pero yo no practico el pecado. Entonces lo que se condena es la práctica. Usted se prepara en semana para pecar, y entonces empieza a llamar amigos: ¿qué vamos a hacer el viernes? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cuántas botellas vamos a comprar? ¿Cuántas señoras va a llevar? ¿O no es así que vive la gente? Y dicen: así vive todo el mundo. Es que yo no vivo diferente. No, es que yo ya no soy todo el mundo.
Yo soy hijo de Dios y yo ya no practico el pecado. Entonces yo no me vivo emborrachando y ni vivo preparándome para emborracharme. ¿Por qué? Porque yo tengo a un Salvador que derramó su sangre para santificarme. Y yo quiero parecerme a Él. Y para parecerme a Él yo tengo que hacer un montón de cambios. Yo ya no puedo andar arriando madrazos como antes. Puede que no lo haya logrado los primeros días, pero si llevamos años, algo tiene que haber pasado. ¿Cuántos años lleva usted, hermano? 15. Usted ya no dice madrazos. No los dice. Yo tampoco. Yo con 40 casi un madrazo. ¿Cómo digo yo? Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo entré en ese camino de Jesús. Y ahora soy un hijo de Dios y yo no practico el pecado. Usted no le pega a su esposa. Un hijo de Dios no le pega a su esposa. Un hijo de Dios no hace trampas. Un hijo de Dios no saca plata prestada y no paga. Un hijo de Dios saca plata prestada y paga. Un hijo de Dios habla la verdad, así lo echen. Un hijo de Dios sabe que tiene a Jesús y que se quiere parecer a Jesús, pero está caminando en esta tierra. Si a mí mi hermana me dice a mí que ore por ella para ella nunca volver a pecar, yo oro por ella y le digo: Señor, llévate a mi hermana para el cielo ya. La única manera para ella salvarse es no cometer una burrada en el transcurso de su diario caminar. Pero mientras esté en esta tierra, ella va a cometer algunos errores. Entonces mi Biblia me da la bendición que si alguno cometiere, abogado tiene para con Jesús. Pero no es un practicante. Es que a mí me cuesta mucho ver a un hermanito decir que es evangélico, que viene a la iglesia, que levanta sus manos y que da diezmos y que da ofrendas, pero no respeta ni una niña de la iglesia. Entonces las quiere dormir y me dice que es cristiano. Ese no se ha convertido, ese no es salvo. Porque es que la pregunta no es si la salvación se pierde, hermano. La pregunta es: ¿usted es salvo? Bueno, y si usted es salvo, ¿por qué no ha cambiado? Entonces usted no es salvo. Él va a cargar el diablo, porque los salvos cambiaron. Los salvos son diferentes. Los salvos caminan en santidad. Los salvos viven una vida consagrada a Dios y han entendido quién es el Señor Jesús y se quieren parecer a Él, no a nadie más. No se quieren parecer al profeta, al apóstol, al evangelista. No. Mire, todos los hombres que yo he visto en mi vida, que a todas horas se la pasan diciendo mi apóstol, mi profeta, terminan afuera. Pero la gente que tiene un concepto claro de Jesús todavía están conmigo. Y algunos son más viejos que yo en la vida cristiana y todavía siguen amando a Jesús. Pero esa gente que dice mi profeta, mi apóstol, terminan afuera, porque su mirada no está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el Señor. Entonces entramos en este pasaje y dice la Biblia: de manera que está establecido para los hombres. Cuando habla de la grandeza del sacrificio de Cristo, dice: de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, el rato, cuando ocurra el rato, Dios va a llevar a los que creemos en Él, lo estamos esperando, pero también nos hemos guardado del pecado. ¿Sí me hago entender? Mire, hermano, usted no se va a salvar si el Señor no ha venido. Vamos a decir que el Señor no venga en 50 años. En 50 años. Entonces, la mayoría que tenemos más de 40, no nos va a tocar el rato. Nos vamos a morir. Todos nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: está establecido. En la Biblia nunca usted encuentra porciones como las que manejan los ateos y los del evolucionismo. Parece, se cree,
de pronto. No, la Biblia es concreta. La Biblia es clara. La Biblia dice, está establecido para todos los hombres que mueran una vez y venga el juicio. A ver, ¿quién hay aquí de 100 años? Levanta la mano. De 100 años. ¿Se murieron? ¿Se murieron? Todos vamos a morir y vamos a tener que estar delante de Dios. Y allá delante de Dios van a decir, es que el pastor José Ramón me enseñó. Lea la Biblia. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Entonces le llamamos pecado a lo que no es pecado, y a lo que es pecado lo pasamos libre. Entonces, como yo tengo claro que voy a morir una vez, entonces yo me preparo para cuando muera yo en santidad, para amar a Dios. Entonces entro a esa parte maravillosa, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a ese sistema. O sea, nadie era perfecto antes de la venida de Cristo. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez no tendrían que tributar, o no tendrían ya más problemas con el pecado. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Este sacrificio era una sombra de lo que iba a venir, pero no podía quitar el pecado. Entonces ahora entra la bendición, y ahí termino. Dice, la voluntad de Dios se cumple en la muerte de Cristo. Diga conmigo, la voluntad de Dios se cumple en la muerte de Cristo. Ninguna persona, por más hermosa que sea, es vista por Dios. Toda persona es vista por Dios a través de Jesucristo. Ningún sacrificio que usted haga será visto por Dios, a no ser que lo haga en nombre de Cristo. Y dice, por lo cual, teniendo en el mundo, dice la Biblia, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios, ofrendas, no quisiste, mas me preparaste cuerpo, o sea, Jesús. Holocausto y expiación por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, dice la Biblia, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces Dios está diciendo, sacrificios, ofrendas, todo lo que yo haga para intentar agradar a Dios no funciona. Todo lo que yo haga, que me metí 40 días de ayuno para agradar a Dios, no funciona. ¿Estoy diciendo que no funciona el ayuno? No estoy diciendo, estoy diciendo que todo lo que yo haga como un sacrificio para agradar a Dios no funciona. Que estuve 20 horas de rodillas, que me saqué callos en mis rodillas como sacrificio para agradar a Dios, como dice la Biblia, no funciona. Entonces, como devorar, mi Biblia dice en espíritu y en verdad. Usted debe ser un hombre y una mujer de oración. La oración no puede convertirse en la Cenicienta, pero no puede convertirse en un sacrificio. A ver, déjeme le explico esto. Todo lo que usted haga por sacrificio, ¿no qué? ¿Cómo dice?
holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, para que se establezca lo último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? Léanlo todos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Escuche, yo creo que lea el versículo bien. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué significa esto? Que usted no puede buscar la santificación usted solo, porque el que lo santifica a usted es el que cumplió la voluntad de Dios. Léanlo otra vez. Yo quiero que esto quede claro. Yo quiero que entiendan este principio y no vayan a salir diciendo un poco de cosas raras. El versículo está diciendo, esa es la voluntad. En esa voluntad, o sea, ¿en cuál voluntad? En la de Cristo. El que cumplió y satisfació los deseos de papá. Nadie en la tierra pudo lograr quitar la ira de Dios contra nosotros. Nadie. Es más, nosotros estábamos perdidos. Y seguimos perdidos si no estamos en Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? O más bien, ¿qué dijo Dios? Déjeme termino redondeando este tema. Yo soy santo por la voluntad de Jesús, no por mis acciones. Yo oro y mi oración se vuelve agradable porque yo hago la voluntad de Jesús. Mi ayuno se vuelve agradable porque hago la voluntad de Jesús. Pero si yo ayuno para que Dios me dé un trabajo, para que Dios me dé una esposa, para que Dios me dé esto, me dé aquello, yo estoy haciendo algo por sacrificio y Dios no lo va a escuchar. Yo tengo que hacerlo porque amo a Jesús y quiero tener una vida de relación con Dios. Entonces, ¿qué me dice mi papá? En Génesis capítulo 6 dice la Biblia que mi papá se arrepintió de haberme creado. ¿Sabe? Mire lo que dice mi papá. Está tan molesto. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, capítulo 6, versículo 6, en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos hecho. Pero ¿quién halló gracia? Noé. Mire usted, Dios dice que se arrepintió. ¿Pero por qué se arrepintió? Mire el versículo 3 del 6. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y le rebajó sus días. Y dijo Dios, porque el continuo pensar del hombre es lo malo. Así que yo por naturaleza soy malo. Pero por el sacrificio de Cristo, que cumplió la voluntad de Dios, soy santo. ¿No debería usted disfrutar, gozarse, reírse? Oiga, yo soy santo. Mire, ¿qué es lo que más le duele a una persona de afuera cuando usted le dice que es santo? Eso. Vean ahora pues, que es santo. ¿Ah? Y cuando más lo conocen a usted, peor todavía. Si yo sé quién es.
Ese era un borracho como nosotros. Pero ahora soy santo. ¿Sabe que a muchos cristianos le cuesta eso? A muchos cristianos le cuesta decir que es santo. Ve, yo tengo una amiga que es bien loca, pero ella se para frente a usted y dice: yo soy santa y soy salva. Pues madre, uno dice: imprudente, y a veces sale unas burradas, pero no es pecadora. Pero ella tiene bien claro que ella es santa y no pecadora. Yo le pregunto a usted, ¿usted tiene claro eso? Porque la Biblia dice: sin santidad. Y usted acaba de decir, pastor, que uno no logra la santidad. Sí, Señor, yo lo acabé de decir. Uno no logra la santidad por lo que uno haga. Uno logra la santidad porque tiene a Jesús. Porque Él sí cumplió la voluntad de Dios. Él fue el que cumplió. Así que si usted disfruta de esas ideas de Dios, de esos pensamientos de Jesús, usted es santo, usted no peca, usted se guarda para Dios. Colóquese sobre sus pies.